Llegando aquí a la sala. Me aviso. Buenas tardes, gracias por sumarse. Vemos varias caras que han estado de hoy a la mañana también, compartiendo también los distintos paneles, así que es un gusto de que sigan esta actividad. Empresas de acá de Córdoba, de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias, Marcelo Rosagaray, por sumarse. Bien. ¿Tenemos algún micrófono abierto, Sofía, me parece? Es el mío. Bueno, vamos a dar entonces inicio a esta actividad de la tarde, segundo día de las jornadas de asistencia humanitaria y sector privado que organizamos desde la agencia Pro Córdoba, y en este segundo día habíamos dicho que nos íbamos a dedicar principalmente a un tema que es la gestión de riesgo, y abordarlo desde distintos lados, desde distintos ángulos. Hoy a la mañana, de cual varios de ustedes también han participado, estuvimos trabajando con la Organización de Naciones Unidas y la experiencia de México en el tema de la gestión de riesgo de desastres. Contundentes, claras exposiciones que nos vienen cada vez más a dar esa importancia que todos los que están aquí sabemos que le damos a esa importancia sobre estos temas. Y ahora en este panel bien específicamente a una parte que ya veníamos a lo mejor trabajando y ustedes también en sus empresas o en sus instituciones, pero que es bueno, debemos abordarlos de esta parte de la importancia que tiene la gestión de riesgo. Y es por eso de que en este panel invitamos principalmente a especialistas y al IRAM como la institución especializada en todo el tema de la normativa y de la certificación, a poder estar presente en estas jornadas. Así que agradecemos a los panelistas de que se hayan sumado a esta propuesta. Entonces, en este panel, que le llamamos gestión de riesgo y continuidad de negocio, sistema de gestión de la continuidad del negocio ISO 22301-2019, certificaciones, mejora continua y resiliencia, va a ser moderado por Marcela Cariñani. Marcela es gerente regional de IRAM, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, a quien le invito a que presente al resto de los compañeros del panel, y para dar inicio ya entonces a la actividad. Marcela. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Viviana. Muchas gracias, Pro Córdoba. Muchas gracias a las autoridades que están organizando esta actividad, que es muy valiosa en el marco de todos los que desarrollamos en la temática vinculada. Particularmente hoy a la tarde estaríamos abordando todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos. Y en el panel me estarían acompañando Marcia Pía González, Analía Basualdo por IRAM. Analía particularmente es representante comercial de IRAM en la región norte-centro, es licenciada en Administración de Empresas y es docente y especialista en temas de riesgos y calidad en las organizaciones, ¿sí? Por lo cual ella va a estar abordando aspectos vinculados a este camino que nos toca transitar bajo este nuevo contexto, ¿sí? Esta pandemia que nos ubicó o nos consolidó frente a una situación que, bueno, tenemos que abordarla de alguna manera y saber cómo transitarla a lo largo de este camino que tenemos que iniciar y no sabemos cuándo tenemos que terminar. Entonces, en base a esas estructuras sólidas de gestión de riesgos, deberíamos poder transitarla. Luego también Marcia Pía González, que también trabaja dentro de IRAM como responsable comercial en IRAM de la región norte-centro, es ingeniera química y también docente y especialista en calidad de las organizaciones, y que nos va a estar dando un aporte particular desde una norma específica en aportando valor a estas variables de gestión de riesgos que tiene que ver con la continuidad del negocio, como impacto general o global en todas las organizaciones, tanto sea desde el ámbito social, económico, urbano o lo que fuere, y de qué manera damos sostenibilidad a este contexto. También nos acompaña Valeria Maurici, que Valeria Maurici, bueno, estudió maestría en gestión política con orientación en comunicación política dentro también de la Universidad Católica de Córdoba y diplomada en ciencias sociales y licenciada en ciencias políticas. Actualmente se desempeña como técnica especialista en la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba,
Argentina, es consultora internacional para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Ha tenido un amplio desempeño a nivel nacional, regional e internacional y con también publicaciones asociadas. Ella particularmente nos va a tratar el tema sobre la importancia de blindar las inversiones frente al riesgo de desastres y que como elementos básicos hacia esta gestión, ¿sí? Luego abordará el tema Gonzalo Mozas, que Gonzalo Mozas también es licenciado en Ciencias Políticas y licenciado en Relaciones Internacionales, con un máster en Dirección de Empresas, todos de la Universidad Católica de Córdoba. También con una especialización en subdeco de Montpellier, Francia, y es mediador por el programa de métodos alternativos para la resolución de conflictos en ámbitos interculturales del Ministerio de Justicia de Córdoba. Es también posgraduado en gestión por proyectos en ámbitos públicos, de especialista en gestión de la innovación y vinculación tecnológica, y es certificado por el Project Management como Project Management Professional, ¿sí? También amplia experiencia también en Master por Scrum.org y European Scrum.org, y amplia trayectoria a nivel nacional e internacional en todo lo que tiene que ver formulación y gestión de proyectos, ¿sí? Él particularmente también nos hablará sobre la importancia de la gestión de los riesgos en los proyectos y los errores que son frecuentes, y cómo buscamos obviamente concientizar a los participantes a través de esta presentación que él va a hacer, en abordarlos a estos riesgos y señalar cómo gestionarlos y cómo administrarlos en forma adecuada y consciente, ¿sí? Bueno, la intención entonces en este panel va a ser que cada uno va a ir exponiendo sus presentaciones y en la medida de lo posible vamos a ir atendiendo las dudas. En un primer módulo lo estará haciendo Analía Basualdo con Marcia Pía González. Ahí, en todo caso, si hubiera alguna consulta, la trataremos de responder. Luego le daremos espacio a Valeria para que aborde su temática, y también si hubiera algunas preguntas, las responderíamos en ese momento, y Gonzalo estaría cerrando este panel con su abordaje desde la gestión de los proyectos y la gestión de los riesgos vinculado a los mismos. Las preguntas que quedaran inconclusas las veríamos al final, tratando de ajustarnos también a los tiempos, ya que en este desarrollo tenemos que cumplir con un horario particular, así que vamos a intentar darle el espacio para que los disertantes puedan explayarse y también para que las preguntas sean las pertinentes. Pueden con todo gusto a través del chat indicarnos las dudas o las consultas, las que podemos ir respondiendo a través del chat lo vamos haciendo, lo que requiera una participación de los especialistas, vamos a esperar que ellos nos lo respondan en el momento oportuno, ¿sí? Les vamos a pedir también mantener los micrófonos silenciados como para poderle dar continuidad a este proceso de presentación. Así que sin más preámbulos, y cada uno después si quiere agregar de los disertantes algún dato adicional, con todo gusto, los dejo en manos de Marcia y Analía para que puedan iniciar la presentación que tiene que ver con este nuevo contexto y la continuidad de negocio. Gracias. Marcia, si quieres presentar. Perdón, buenas tardes a todos. Analía, por favor, cuando vos me digas, yo presento el PowerPoint. ¿Está todo ok? Bueno, bien. Sí, está todo perfecto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, y vamos a empezar a trabajar con esta temática, que es una temática que es transversal. No creo que haya ninguna organización en el mundo que no se haya visto afectada por la pandemia y por esto que estamos transitando, que es el camino a la nueva normalidad. Empezamos con la primer filmina. Bueno, básicamente lo que estamos viviendo es una crisis sin precedente para la mayoría de las organizaciones, una crisis de carácter internacional que afectó a las economías de todo el mundo.
Hace pocos meses se hablaba de caídas de la economía de un 20%, hoy se está hablando de un 30 o más por ciento, que en algunos países inclusive va a ser mayor, y no se sabe realmente cuál va a ser el efecto global. Lo que sí sabemos es que es un efecto profundamente negativo, en donde vamos a vivir años complicados básicamente en todas las economías. Básicamente todos los actores económicos, o en mayor o en menor medida, están viviendo esta crisis, y estamos camino a una nueva normalidad. Pero ¿qué significa esta nueva normalidad, o cuáles son las áreas de transformación que vamos viviendo? Y en este punto es muy importante que nosotros como organizaciones seamos capaces de identificar cuáles son estas áreas y cómo nos afecta, porque en función a esto es que vamos a tener que trabajar en el desarrollo de nuestros planes de trabajo. Entonces, estas áreas de transformación, básicamente, la primera tiene que ver con la convivencia y la socialización. ¿Esto qué significa? Se estima por nuevos estudios que hay a nivel nacional e internacional, que un 30% de la población trabajadora del mundo no necesariamente va a volver a sus empresas, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que el teletrabajo, o como lo podemos llamar nosotros, el trabajo presencial virtualizado, porque en definitiva es eso lo que estamos haciendo, vino para quedarse, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a obligar a nuestras organizaciones? A que repensemos la forma en que trabajamos, a nosotros como trabajadores y a las organizaciones como empleadores. Sumado a esto, que hablamos de que un 29% de la población probablemente no vuelva a sus puestos de trabajo, no vuelva a su empresa, a su organización física, hay estimaciones también de que entre el 40 y el 48% de las organizaciones van a reducir sus espacios físicos de oficina. ¿Esto qué significa? Que esos espacios van a ser liberados para otros usos, ¿sí? Otro gran desafío para aquellos que están en la escolarización, en la formación, en la capacitación de personas, es que la capacitación a distancia también es parte de esta nueva normalidad, que probablemente tampoco cambie en el corto o mediano plazo. Las formas en que nosotros vivimos el entretenimiento también. Así también aparecieron cambios en el tejido social, en donde tanto las organizaciones como las personas nos hemos visto volcados al apoyo de sectores vulnerables, como por ejemplo la tercera edad. Entonces, a todo esto anterior que vimos, también hay una nueva área de transformación que tiene que ver con la salud consciente. ¿Y esto qué hace? Que las organizaciones vinculadas a las áreas de alimentos... Hola Gustavo, sí, Gustavo ahí me comentaba la Alguien Eli está que estabas que tenías ahí con el relación micrófono con prendido, no Era. sé si soy yo quien lo está escuchando. Ahí está, gracias. Bueno, les decía que la segunda área de transformación tiene que ver con la salud consciente, y básicamente tiene que ver con la industria de la alimentación, donde toda la tendencia vinculada a la mejora de los alimentos también lo tenemos que tener en cuenta. Y finalmente las últimas tres son las vinculadas a las nuevas formas de trabajo, la de redefinición de la movilidad y el consumo responsable. Ahora bien, todas estas áreas de transformación, lógicamente lo que van a hacer es afectar a los objetivos estratégicos de la organización. Toda organización tiene básicamente tres desafíos estratégicos, que es el crecimiento, la sostenibilidad a largo plazo y la rentabilidad. Entonces, este contexto de esta nueva realidad
va a afectar a estos tres objetivos estratégicos. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Podemos pasar a la próxima filmina, Marcia? Que lo que vamos a tener que trabajar dentro de nuestras organizaciones es en los paradigmas que deben romperse. Y el primer paradigma que vivimos hasta este momento es que hay muchas organizaciones que no planifican. Y básicamente, ¿por qué? Porque no tienen tiempo. Siempre hay otras actividades u otros problemas que solucionar que hacen que la actividad de planificación no esté lo suficientemente desarrollado dentro de la organización. O muchas veces no está formalizado. Hay alguna idea de cuáles son los planes, pero no van mucho más allá, básicamente por esta cuestión de tiempo. El segundo paradigma que vamos a tener que romper, Marcia, vamos a la próxima, es que básicamente lo urgente antes que lo importante. Las organizaciones están todo el día, la mayor parte del tiempo tratando de solucionar cuestiones urgentes que a veces no son las más importantes, y por lo tanto cuestiones como la planificación, como el análisis de riesgo, como análisis de contexto, los dejan de lado, ¿sí? El tercer paradigma, pasamos a la siguiente, Marcia, gracias, es que muchas veces la planificación y el seguimiento de los objetivos está en la mente de la dirección, pero sin formalizar, y esta es una realidad que se ve sobre todo en las empresas pymes. La dirección tiene más o menos claro cuáles son los objetivos y hacia dónde va, pero no pasan a una instancia posterior. El próximo desafío que también hay que desarrollar, y que es un desafío bastante crítico, y es que se analiza, pero se percibe una realidad distorsionada. Entonces, las decisiones que se toman no son... ¿Me escuchan? Analía, ahora sí, sí. pasó algo por lo cual me mutearon, sí. Vuelvo a ver vuelvo a explicar esta filmina. Lo que les queríamos transmitir acá es que muchas veces en la organización se toman decisiones que no son las adecuadas, básicamente porque están viendo una realidad distorsionada. Y esta realidad distorsionada es que se produce a partir de que no hay una suficiente metodología aplicada a reunir, a recopilar la información previa que me permita hacer un análisis correcto. Es decir, que analizan en función a muy pocas variables y no a un abanico de variables más amplia que nos permita mejores decisiones. La filmina que sigue, Marcia, ahí está. Entonces, en función a esto, ¿qué es lo que hemos estado transitando? ¿Sí? Básicamente, este camino de 5 pasos que cada organización estará de 6 pasos, que estará más cerca o más lejos de finalizarlo, pero básicamente lo que hemos estado viviendo es, en una primera instancia, la primera medida que hemos tenido como organización es la de proteger a los empleados y clientes. Si ustedes recuerdan, básicamente en marzo y en los primeros meses, no había demasiada información, con lo cual lo que se trataba era de reunir la mayor cantidad de información posible para implementar prácticas reconocidas, básicamente para proteger empleados y clientes. Hoy, con el transcurrir de los meses, ya hay mucho más, pautas mucho más formales. De hecho,
Irán cuenta con un documento que es el sello COVID que nos permite trabajar en este punto, ¿sí? Posteriormente, cuando la organización ya logró este paso, lo siguiente que tuvo que hacer aquellas organizaciones que tenían algún grado de formalización en la planificación, que como les repito, no han sido todas, han tratado de modelar la exposición y tratar de analizar el impacto, ¿sí? Establecer posibles escenarios macro y micro para cómo iban a seguir trabajando de ahí en adelante. Esto implicó, entre otros puntos, readaptar objetivos, cómo iban a seguir trabajando con su capital, con efectivos, con liquidez, trabajar en todos estos puntos con escenarios más o menos conservadores, ¿sí? Una vez que modelizaron, la siguiente etapa fue la de entrar en el modo supervivencia ante la posible caída de la actividad. Realmente, salvo sectores muy específicos de la producción y de los servicios, la mayoría está viviendo una caída de la actividad. Entonces han tenido que trabajar en qué acciones específicas iban a desarrollar para poder mitigar sobre todo las disminuciones en los ingresos de la organización. Una vez que hicieron esto, el paso siguiente fue tratar de estabilizar las operaciones. ¿Y esto qué significó? Que hubo un trabajo, o está existiendo un trabajo muy fuerte para redefinir los procesos dentro de la organización. Y sobre todo también porque las cadenas de suministros físicos y de servicios están teniendo grandes interrupciones, sobre todo por distancias geográficas. Hoy por hoy es muy complicado recorrer una provincia a otra, digamos, con lo cual los tiempos de transporte, de suministros y de distribución que tienen las organizaciones, en muchos casos se han duplicado o triplicado, y esto ha implicado que hayamos tenido que corregir o adaptar los procedimientos, incorporar nuevos proveedores y vincularnos de otra manera también con nuestros clientes, ¿sí? Y este es un proceso que es un proceso continuo, ¿sí? Una vez que pasaron, o que estamos trabajando en esta etapa, paralelamente lo que hay que hacer es planificar las reducciones de costos y, por el otro lado, cuidar los recursos financieros. Entonces también se está trabajando con los análisis que permitan realizar las restricciones máximas a los costos y salvaguardar las organizaciones en el mediano y en el largo plazo. Una vez que se logra, como les digo, estas últimas dos etapas están básicamente muy relacionadas, se están trabajando de manera conjunta en las organizaciones, y a partir de acá lo que nos queda es, todas estas 5 etapas que vimos son etapas fundamentalmente defensivas. Entonces, a partir de aquí, no solamente seguir trabajando con estrategias defensivas, sino también empezar a pensar en el futuro y en estrategias más competitivas y ya estrategias agresivas, y cómo vamos a abordar esta nueva realidad que tenemos en las organizaciones y en el mercado. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para trabajar en esta nueva realidad? Bueno, pasamos a la siguiente filmina. Lo primero que vamos a tener que hacer es analizar el contexto, y de ahí que trabajemos con estos temas que yo les mencionaba al inicio de la presentación. En el análisis de contexto, ver todas estas áreas de transformación vinculadas a la convivencia social,
a la salud consciente, a las nuevas formas de trabajo, a la movilidad y al consumo responsable. ¿En qué ámbito estamos? Y este análisis de contexto es un análisis que vamos a tener que hacer del contexto externo de la organización, con alguna metodología de análisis. En contexto externo son muchas las metodologías que existen, como por ejemplo pueden trabajar con PEST, con PESTEL, con 5 fuerzas de Porter, con océanos más azules. Realmente hay muchas herramientas que pueden abordar y ustedes tendrán que elegir aquellas que se adapten más a su organización. Y no solamente en el contexto externo, porque también tenemos que trabajar en el contexto interno. Muchas cuestiones internas de mi organización que yo antes podía valorar como fortalezas, este nuevo escenario que estamos viviendo ya dejan de serlo y se convierten en debilidades que voy a tener que desarrollar, con lo cual este es uno de los primeros puntos de partida, ¿sí? Poder analizar en mi nueva realidad cuál es el análisis, cuál es el contexto externo e interno que voy a tener que vivir. Ahora, cuando yo hablo de, ¿podemos pasar a la próxima, Marcia? De contexto externo, también tengo que hacer un análisis de identificar todas las partes interesadas. ¿Y acá qué significa? Las partes interesadas son aquellas personas u organizaciones con las cuales mi organización puede verse afectada o yo puedo afectar a esa parte interesada. Es decir, una parte interesada es de ida y de vuelta, ¿sí? Y van a ser internas y externas. Entonces, en esta nueva realidad es importante que las identifique, que identifique cada una de estas partes interesadas con las cuales me vinculo, porque voy a tener que ir gestionándolas. Podemos pasar a la próxima. A partir de ahí es importante que nosotros determinemos el equipo de trabajo. Y para trabajar en esta nueva realidad, el equipo de trabajo tiene que ser lo más amplio posible. Las herramientas tecnológicas nos permiten que en algunas planificaciones o en algunos tipos de análisis que realicemos, no solamente lo hagamos con personal propio de la organización, sino que también sumemos otras partes interesadas, como clientes y proveedores. Pasemos a la próxima. Ahora bien, todo esto tenemos que hacerlo basado en lo que nos piden las normas, que es el pensamiento basado en riesgo. Cuando hablamos del pensamiento basado en riesgo, de lo que significa, de lo que nos estamos refiriendo, es que tenemos que analizar qué cosas pueden pasar en mi organización. Por eso es importante que yo yo realice el análisis de contexto y de partes interesadas, para determinar qué cosas pueden pasar que puedan afectar a los resultados que queremos lograr. Que esto en realidad es una actividad intuitiva que de alguna manera lo realizamos en nuestras organizaciones. Acá lo que sería importante es empezar a darle mayor valor y empezar a incorporarlo, a formalizarlo dentro del análisis de la organización. Pasamos a la próxima. Cuando hablo de pensamiento basado en riesgo, acá lo importante es que yo tengo que identificarlo. El riesgo en sí mismo, fíjense en esta filmina les queremos mostrar, no es ni malo ni bueno, depende qué pase con mi organización. Un riesgo puede ser también positivo y por lo tanto se va a convertir en una oportunidad que mi organización va a poder aprovechar. Y una vez que yo identifique el riesgo, y hay una herramienta clave para poder hacerlo, que es la ISO 31000, que la última versión es la 2018, que es una guía de referencia, no es una norma certificable, sino que me va a establecer lineamientos de cómo podemos trabajarlo. Se basa en 11 principios, que son los que están aquí. Bueno, esta es la estructura
tiene 6 puntos de la norma, y lo que queríamos mostrarle aquí era que cuando uno trabaja en el análisis basado en el pensamiento, perdón, basado en riesgo, lo que tendríamos que trabajar básicamente y como primer medida es el contexto y las partes interesadas. Marcia, lo dejamos a un minutito a los principios, o lo retomamos cuando sigamos. Anita, tengo un problemita que se pasan solas, Analia, es por eso que no le puedo poner pausa. No, yo pensaba, no hay problema. Y a todos los asistentes, porque se están pasando de una manera precipitada. Ahí estarían los principios, pero no sé por qué no se puede pausar. igualmente No hay problema. estaríamos dentro del tiempo, así que Analia, cuando Ahí vos está. quieras redondear. Perfecto. Bueno, lo que les decía ahí, básicamente lo que es interesante para cuando empiecen a abordar el pensamiento basado en riesgo, es esta herramienta que es la norma, la ISO 31000, que es la última versión es 2018, en donde plantea cómo podría ser la metodología de abordaje. Y básicamente lo que dice es que en el análisis de riesgo, el análisis está integrado a todas las actividades de la organización. No me sirve de nada que yo analice el riesgo en un proceso si no lo hago en todos. Y es un abordaje que tiene que ser absolutamente integrado, tiene que ser estructurado y exhaustivo, porque en realidad lo que yo voy a lo que voy a hacer es trabajar para lograr el cumplimiento de los objetivos de la organización. Tiene que estar adaptada, por eso fíjense ahí que voy a tener que tener en cuenta el análisis de contexto que haga en mi organización. Tiene que ser inclusiva. Es importante acá que trabajemos con las partes interesadas, que ellos también participen en el análisis, aportando su conocimiento y sus puntos de vista y perspectiva. Tiene que ser dinámica, porque el riesgo y esta nueva realidad sigue cambiando de manera permanente. Entonces no me sirve una herramienta estática, sino que tengo que encontrar la metodología para poder adaptarla y actualizarla a medida que se van produciendo los cambios. Es importante cuando yo haga este análisis que cuente con información histórica y actualizada, por esto que les decía hace un rato de que si no se toman decisiones que no son las correctas, porque no estoy viendo el panorama como un todo. Voy a tener que también tener en cuenta los factores humanos y culturales de no solamente de mis clientes internos, sino también de las partes interesadas y especialmente de los clientes con los que estoy trabajando. Y finalmente que esta metodología para el abordaje de riesgo es una metodología de mejora continua. A lo mejor los primeros análisis no sean los mejores, pero con el ejercicio permanente de esta metodología en mi organización, cada vez voy a ser más capaz de mejorar el análisis de riesgo y por lo tanto poder tomar acciones preventivas o correctivas con una mayor certeza y asertividad. Marcia, te cedo la palabra para esta segunda parte. Sí, Gracias, bueno, Anita. no sé si Marce hay alguna consulta para Analia. Hay un chat. No, por ahora no, así que seguimos en todo caso. Si hubiera alguna duda o consulta, con todo gusto me lo pueden ir escribiendo en el chat. Bueno, entonces para avanzar y en realidad redondeando un poco lo que venía comentando Analia, les queríamos comentar que desde ISO, lo que, bueno, se está analizando todo esto que dijimos, la parte de contexto, nuevas estrategias y demás, ya se venía desarrollando un documento en base al poder mantener los sistemas de gestión desde un punto de vista de la contingencia de la organización, o sea, que la organización pueda ser resiliente ante los cambios y de esta manera poder asegurar una continuidad del negocio a lo largo del tiempo, ¿sí? Por eso es que aparecen palabras como sostenibilidad, gestión de riesgo, todo muy vinculado a los sistemas de gestión que ya vienen evolucionando desde hace un tiempo. Bueno, se ha desarrollado
una norma nueva, en realidad en el 2018 fue que salió, discúlpenme que me voy moviendo, en donde lo primero que se tomó como input fue que algunas empresas, o sea, todo esto era previo COVID-19, ¿sí? Era antes de toda esta situación que nos tocó vivir este año, pero se ajusta perfectamente a lo que se venía previendo, ¿sí? Que si uno necesita un retorno a la estabilidad y un crecimiento continuo, tiene que mantener un plan sistemático en base a muchas variables que son inestables. Ahora le agregamos una cuestión de salud, ¿sí? De una cuestión social que nos afectó a todo el mundo, y eso es una amenaza directamente que nos impacta de una manera que no teníamos contemplado. Entonces, para poder mantener una estabilidad y un crecimiento de una empresa, de una organización, debemos considerar entonces planes sistemáticos que manejen las distintas variables. Y ahora le agregamos la de salud. Siempre hablábamos de una economía frágil, por ejemplo, que estamos bastante acostumbrados en nuestro país. Pero también otro tipo de cuestiones. Pandemia, siniestros, terremotos, huracanes. Bueno, ¿qué hacemos contra toda esa situación? Entonces estamos hablando de la norma ISO 22301, que fue la que mencionó Viviana al principio. Y esta, en realidad, yo les hago un resumen, después si quisieran más detalle me van consultando. Está basada bajo la misma estructura que sistema de gestión de calidad, sistema de gestión del medio ambiente, sistema de gestión de salud y seguridad de las personas, ¿sí? Por eso es fácilmente integrable. La idea es que, como dice bien el título, no debemos vivir con temor, pero sí debemos prepararnos ante cualquier situación, ¿sí? Ante cualquier imprevisto. Entonces, si hablamos de guiar un negocio por tiempos turbulentos, los directores generales, y voy a, si me permiten un segundo, apagar mi cámara por una cuestión de el tráfico de la señal. Me dice que tengo poca inestables los datos, así que por las dudas, si se corta ustedes me avisan. Entonces, si debemos guiar un negocio por tiempos turbulentos, los directores generales y propietarios de las empresas, por igual, dependen de la perseverancia, conocimiento, adaptabilidad, tanto en la gestión como en las personas que forman parte de la organización, ¿sí? Entonces, lo ideal es un sistema de gestión que pueda estar basado en esto que hablamos de la continuidad del negocio. Continuidad del negocio se define, ¿sí?, como la capacidad que tiene la organización para continuar suministrando los productos o servicios a niveles preestablecidos y aceptables después de un incidente disruptivo, ¿sí? O sea, no significa que la organización va a poder entregar en tiempo y en forma lo que se había pautado con un cliente, pero sí que pueda entregarlo a niveles predefinidos, o sea, que estén planificados de antemano, que se consideren aceptables, ¿sí? Cuando hablamos de gestión de continuidad del negocio, en este caso hablamos de un proceso sistemático que permite la continuidad del negocio, o sea, es el proceso sistemático de lo que hablamos recién, y que prepara a la organización para tratar incidentes disruptivos que, si no estuviéramos preparados, podría llegar a impedir la consecución de los objetivos de la empresa, ¿sí? Entonces, podemos ver acá en este diagrama, exactamente es el mismo diagrama que siempre pueden llegar a ver en algunas otras normas para los que manejan sistemas de gestión, donde se visualiza el famoso ciclo PDCA o ciclo de Deming, en donde primero se planifica, luego se realiza, ejecuta. A continuación se verifica lo ejecutado para ver si funcionó o no ese plan, y se actúa en consecuencia para estandarizar si es que se trabajó bien o para mejorar en una posterior planificación, ¿sí? Entonces, este modelo de gestión inserta la gestión de la continuidad del negocio dentro de lo que puede llegar a ser un sistema de gestión de calidad que habitualmente ya tenemos en las organizaciones, ¿sí? Entonces,
Dentro de los requisitos de la norma, tenemos en el requisito 4, en realidad, que está rodeando a toda la norma, yo por eso me volví a habilitar la cámara porque hablo mucho con las manos. El requisito 4 es el que habla del contexto de la organización, ¿sí? Entonces es el que le da el marco. Nosotros, como comentaba recién Analía, el contexto tenemos que analizar partes interesadas externas y partes interesadas internas, ¿sí? Entonces le damos como este marco global del alcance del sistema de gestión de continuidad del negocio. Después podemos ver que los asuntos internos y externos influyen en la etapa de planeamiento del sistema de gestión y estos están en el requisito número 6 de la norma, ¿sí? Ahí también se incluyen todo lo que son las necesidades y expectativas de las partes interesadas y no solo hablamos de clientes o consumidores. Partes interesadas podemos estar pensando en proveedores, podemos estar pensando en empleados, asociados a nuestra organización, acreedores, ¿sí? Todo esto lo incorporamos en el requisito número 6. Después pasamos a una etapa de operación, de lo que son los procesos de apoyo, los procesos operativos de nuestro producto o servicio que realizamos en la organización. Pasamos a una etapa de evaluación de la performance, de cómo nos está yendo, y ahí es donde se entrega este resultado del sistema de gestión de continuidad de negocio. Es decir, nosotros ante cualquier contingencia o lo que se le llama incidente disruptivo, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Sí? Este capítulo de seguimiento es el capítulo número 9 de la norma, el requisito número 9 de la norma, y después pasa a un requisito número 10, que es el de mejora continua, como cualquier sistema de gestión. Todo esto centralizado y vinculado en el requisito número 5, que es el que habla de liderazgo, ¿sí? Como dijimos anteriormente, sistema de gestión de calidad, de medio ambiente, de higiene y seguridad de los trabajadores y gestión de continuidad del negocio, tiene que estar vinculada la alta dirección, dueños o CEOs de la organización, ¿sí? Paso entonces un poquito más adelante. Esto que comentábamos de un incidente, no sé si se puede ver, no tengo un puntero. El incidente, cómo evolucionan las organizaciones con y sin sistema de gestión de continuidad del negocio. Entonces, ante un incidente disruptivo que se marca con una flecha, cómo van disminuyendo el nivel de las operaciones en una empresa o en una organización que directamente no tiene un sistema de gestión, caen a pique, ¿sí? Y después a lo largo del tiempo empieza una etapa de mitigación, en realidad que va increciendo un poco más las operaciones hasta un mínimo aceptable en el tiempo para poder, hasta un nivel aceptable para poder hacer una entrega al cliente o consumidor y de esa manera se mantiene la continuidad del negocio. Ahora, en aquellos casos donde tenemos una organización que ya tiene un sistema de gestión, que tiene contemplado una mitigación del riesgo, por decirlo de alguna manera, ya el nivel de las operaciones cae, siempre cae, ¿sí? Pero no al cero o a casi cero, sino que cae a un nivel que es aceptable para poder continuar con el negocio, con el business, ¿sí? Con la entrega y demás. Esto lo podemos volver a visualizar un poquito más grande en el siguiente gráfico, ¿sí? Entonces, aquellas organizaciones que trabajan con un sistema de gestión en un periodo de tiempo mucho menor, restablecen las operaciones de una manera normal. Y el impacto es bastante menor también en costos, en cuestiones sociales, en cómo responde ante la sociedad donde se está involucrada la empresa, ¿sí? Perdón que si voy muy rápido, pero es como para acelerar un poquito. Entonces, básicamente, el valor para la organización, no lo queremos decir de una manera muy fuerte, pero es económico, ¿sí? Tiene un alto impacto de manera económica poder trabajar con un sistema de gestión ordenado, principalmente porque de esta manera una organización es capaz de identificar de manera proactiva el impacto ante una irrupción, ante un incidente que no tenemos previsto.
te dispone de una manera que podés responder efectivamente ante estas interrupciones, minimizando el impacto, mantenés la capacidad de gestionar los riesgos, fomentas el trabajo en equipo. O sea, las cuestiones intraorganización se visualizan de una manera muy rápida, ¿sí? El ordenamiento se visualiza en las operaciones, en las comunicaciones internas, también en las comunicaciones para con los clientes y para con los proveedores, pero a la larga, cuando ocurren este tipo de incidentes disruptivos, se visualiza al 100% de manera económica. Entonces, ¿quiénes pueden trabajar con esta norma? Sinceramente, todos podemos trabajar con esta norma. Es una norma que, si bien es certificable, es una muy buena guía para aquellas organizaciones que ya tienen un sistema de gestión. Si no tuvieran, ¿sí? Es empezar de cero, pero en realidad es parte de lo mismo. Completas un enfoque, digamos, a un sistema de gestión que, si tenés 9001, venías apuntado a un sistema de gestión de calidad en el producto o servicio que estabas entregando. O sea, tenía un enfoque hacia la satisfacción del cliente. Si tenías 14001, era un enfoque que además era de proteccionismo ambiental, o sea, poder empezar a reducir el impacto ambiental que tiene nuestras organizaciones en las operaciones, el servicio, producto que entrega. Si además teníamos una 45001, el enfoque era que el sistema de gestión pueda tratar de prevenir los riesgos en la salud de los trabajadores de manera interna. Ahora el enfoque es simplemente un poquito más allá para poder asegurar la continuidad del negocio a lo largo del tiempo. Es útil para los profesionales de riesgo, sí, es una muy buena herramienta, la verdad es que es recomendable, es una norma muy linda de leer y de trabajar. Y también sí, para implementar en las empresas y cualquier tipo de organización, volvemos a lo mismo. Y está muy bueno también porque te da una guía acerca de cómo poder hacer un informe para los organismos que después hacen las regulaciones o personas o organizaciones que están involucradas o interesadas en la continuidad del negocio, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, si hacemos exportaciones, en muchos mercados internacionales también lo que están pidiendo es que podamos no solo asegurar la calidad, inocuidad del producto, sino que podamos asegurar la entrega en el tiempo, por ejemplo. Entonces, ante ese tipo de clientes podemos llegar a presentar uno de estos informes que son muy útiles para ellos, ¿sí? Tenemos las ventajas, que esto ustedes después, nosotros les entregamos la presentación. Lo importante es que, entre otros de los beneficios que tiene, incluye la capacidad de tranquilizar esto a los clientes y proveedores, que la organización cuenta con sistemas y procesos sólidos para la continuidad del negocio, ¿sí? Trabajamos y gestionamos los riesgos de manera tal, bueno, ya les va a comentar un poquito más quizá Gonzalo respecto a esto, de manera tal en que podamos mitigar, ¿sí? Que cualquier situación disruptiva no impacte, por ahí yo soy reiterativa en esto, pero no impacte de manera tal que se caiga de manera abrupta mi operación y quizás hasta termine logrando un cierre de mis actividades. Entonces, esa tranquilidad no solo es para los adentros, digamos, puertas adentro, sino también hacia afuera. ¿Cómo venimos con el tiempo? ¿Bien? Deberíamos ir terminando, Marcia. Bien, entonces, el punto principal es cómo empiezo, ¿sí? Primero, leyendo la norma. Yo siempre lo que voy a hacer es mandarlos a estudiar. Pueden consultarnos a nosotros. La norma es un documento público, directamente lo pueden solicitar a IRAM, ¿sí? Esto no hay ningún problema. Entonces hay que leer, ¿sí? Ver de qué se trata, qué me está pidiendo. Una vez que yo tengo ese documento, que es simplemente una lista de requisitos, lo principal también es que la alta dirección tenga una aceptación acerca de trabajar bajo estos lineamientos, ¿sí? Entonces, un negocio que gestione todas sus operaciones con el objetivo de asegurar la continuidad del negocio, necesitamos decisiones que apoyen, ¿sí? De manera genuina este trabajo. Entonces, y
que lo trabajen como alta prioridad también. Entonces, es necesario el compromiso de la alta dirección, como lo decimos siempre. Luego, con la lista de requisitos y con la situación que yo tengo en la empresa, hago una evaluación de preparación como para decir dónde estoy parado. Y en función de eso, con los gaps que me va a dar el trabajo, voy implementando acciones, herramientas, capacitaciones, lo que sea necesario para poder acceder a cumplir con los requisitos de la norma, ¿sí? ¿Es certificable? Más allá de que sea certificable, la recomendamos incorporar como herramienta en cualquier sistema de gestión. Pueden contar con nosotros, con IRAM, para la parte del documento, para las capacitaciones y para las auditorías de certificación también. En el caso de la implementación, en este caso ya siempre aconsejamos o formarse de manera interna o consultar con algún asesor experto, algún profesional que los pueda guiar en el proceso, ¿sí? Acá les dejamos. Hoy por hoy está haciendo todo de manera virtual, las capacitaciones, así que bueno, damos webinars, charlas como las que estamos ahora, y en realidad eso sería prácticamente todo. Cualquier consulta que les surja, más allá de este tiempo, acá están nuestros datos como para que nos escriban, llamen, manden WhatsApp cuando consideren. Gracias, Marcia. No tengo ninguna pregunta por chat. Sigo Bien. dándole la palabra a Valeria. En todo caso, si hubiera alguna necesidad, les pido que por favor lo indiquen y lo podemos ir resolviendo o respondiendo, ¿sí? Muchas gracias, Marcia. Gracias por la exposición a Analía y a Marcia. Ahora sí, Valeria, te damos el espacio. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien ahí todo? Perfecto. Bueno, buenísimo. Vamos a tratar de hacerlo dinámico porque me imagino que muchos han comido recién y deben estar también ahí con la modorrita de la siesta, ¿no? Así que bueno, la parte que yo voy a hablar es un poquito más general. El enfoque es el riesgo de desastre, por ahí es muy complementario con lo que estuvieron comentando hasta recién Marcia, por ejemplo, este tema de los incidentes y la estimación de los costos. Y bueno, es una metodología que se ha desarrollado desde muchos organismos internacionales y que en mi experiencia particular me tocó aplicar y trabajar esto en México con algunas MIPYMES y algunos proyectos de infraestructura pública. Y bueno, para empezar, digamos, quise dejar esta parte de las afectaciones para que tomemos conciencia de lo que estamos hablando. Cada año, más o menos, los desastres cuestan al mundo unos 28.000 millones de dólares. Eso es un número estimado de alguna de las aseguradoras más grandes que hay en el mundo, como Swiss Re o Aon, pero esto en realidad incluye nada más estas infraestructuras o todo lo que está asegurado. Es decir, que por fuera de esto nos falta calcular todos los desastres más pequeños. Argentina que no se queda atrás en esto, así como somos los primeros en el Mundial de Fútbol, también a veces lo somos en términos de pérdidas y daños en materia de desastres. Hemos estado siempre en el ranking de los primeros 5 en América Latina, México liderando, Argentina en número 5 más o menos. Los últimos datos no los tengo por ahí, si alguno después los quiere aportar, creo que hay gente que puede conocer del tema. Y bueno, y esto no deja fuera el sector privado, porque como bien ya comentaron mis compañeras anteriormente, el sector privado forma parte de la gestión de los riesgos y también se ve afectado por las pérdidas y los daños que ocurren cuando tenemos y vivimos un desastre. Más o menos una estimación es que se pierden unos 2.5 billones de dólares en el sector privado, pero como les digo, esto solamente basándonos en las estructuras que están aseguradas, o sea que es bastante mayor lo que podríamos estimar. Y bueno, sin ahondar, digamos, en esto, cuando pensamos en los desastres, nada más por ahí tenemos que ampliar un poquito, ¿no?, la visión, que como también bien mencionaron recién,
no solamente estamos hablando de cuestiones de fenómenos de origen natural, sino también socionatural y antrópico, que los antrópicos son los causados por el hombre, por ejemplo, como esta pandemia, que muchos llaman que esto es como un cisne negro, ¿no? Que es algo que nos tomó de sorpresa. Sí, estoy de acuerdo que nos tomó de sorpresa en la magnitud que tiene la pandemia, pero no en que es un fenómeno nuevo. Esto ya se había vivido en el mundo anteriormente, y bueno, había justamente desde algunos organismos internacionales algunas recomendaciones para ir mitigando y reduciendo ese riesgo que, considerando lo que ha pasado, no se tomaron con la debida seriedad por parte de, bueno, de los organismos públicos principalmente. Y bueno, en Argentina, acá nada más le dejé algunos números que la verdad son bastante impactantes, son un informe de la ONU a junio de 2020, en donde mencionan los sectores más afectados y hay unos escenarios de pérdida del Producto Interno Bruto entre un 8,2 y un 10%, dependiendo de lo que decían también al principio Marcela cuando abrió el panel, si tenemos o no rebrotes. La verdad es que nosotros todavía estamos transitando en el desastre, o sea, no hemos pasado a una etapa post-desastre, estamos todavía gestionando la respuesta, por decirlo de alguna forma. Entonces todavía tenemos tenemos tiempo, deberíamos estar pensando en cómo vamos a plantear los planes de recuperación o todas las medidas desde los distintos sectores. O sea, por ejemplo, basarnos en las normas puede ser una buena alternativa, pero la verdad es que la recuperación tiene que tener una mirada integral, porque esto es realmente grave y profundo, y todavía los datos que se tienen hoy no tenemos un escenario tan claro como para tomar decisiones, sobre todo en este sentido, ¿no? En la pérdida de empleos y en las pérdidas económicas, que son estas pérdidas futuras que tenemos que estimar. En este sentido, digamos, ¿qué significa gestionar el riesgo desde una perspectiva del desarrollo, desde una perspectiva preventiva? O sea, adelantarnos antes de que suceda. Mientras más desastres tengamos, más gravedad en daños y pérdidas vamos a tener, y eso va a significar sacar dinero, si hablamos y miramos estrictamente la cuestión de los daños y las pérdidas, que es un poquito lo que al sector privado a veces le preocupa más en términos de continuidad también del negocio, esto va a significar que tengamos un menor o un peor desarrollo. Porque si tenemos que sacar dinero de partidas que no teníamos pensadas, al no estar preparados o no tener esta previsión, o que las afectaciones superen los escenarios que se tenían pensados, eso genera que tengamos, digamos, menor disponibilidad de recursos para otros temas como salud, educación. ¿Sí? Es lo que estamos viviendo hoy. O sea, ya quizás no es tan necesaria la toma de conciencia, porque precisamente lo estamos viviendo en este momento. Pero tener eso un poco en la mente, ¿no? Que mientras más desastres tengamos, que la tendencia es lamentablemente al aumento de los desastres y al aumento de los efectos secundarios que causan estos desastres, cada vez vamos a tener más dificultades para alcanzar un desarrollo sostenible, es decir, este equilibrio entre las dimensiones ambientales, sociales y económicas. Y en este sentido, se ha venido trabajando en marcos internacionales más o menos desde hace unos 25 años, pero realmente si uno quisiera focalizarse en cuando hay como un parteaguas, dirían los mexicanos, en este tema, fue desde el año 2015, en donde los principales marcos internacionales, incluido el establecimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se dictaron. Y en cada uno de estos marcos, que digamos regulan ámbitos distintos como cambio climático, gestión de riesgo, todos los ámbitos del desarrollo, también la cuestión del ordenamiento territorial, el desarrollo de las ciudades, cada uno de estos marcos incluye en un apartado separado al sector privado. Es decir, cada vez se toma más conciencia que si no se trabaja de manera conjunta, que esto que le solemos decir desde un enfoque de la gobernanza, es decir, entre distintos actores, con los distintos niveles de gobierno, y desde un enfoque abierto, colaborativo, en donde todos pueden aportar lo suyo, es bastante difícil que podamos gestionar el riesgo. Y bueno, principalmente dentro de los marcos que
tienen una regulación en materia de gestión de riesgo, de desastres y el sector privado, encontramos la prioridad número 3 del marco de Sendai, que es este marco específico. Esto es un acuerdo de varios países que integran las Naciones Unidas. Argentina es parte, Argentina reporta a este marco, y bueno, se ha ido incluyendo cada vez más en las políticas públicas nacionales en Argentina este tema. Y específicamente desde este marco surge la iniciativa que también comentaron al inicio, ARAIS, que estuvieron esta mañana en las jornadas, que es la iniciativa de las Naciones Unidas, de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, que incluye el sector privado. Desde esta iniciativa, básicamente, lo que se busca es, bueno, trabajar en cómo podemos reducir e invertir en la reducción de riesgo de desastres, desde con dos objetivos por ahí principales, que son, digamos, evitar los daños y las pérdidas, y el blindaje de las inversiones públicas y privadas. En este sentido, digamos, ¿por qué es importante hablar de las inversiones? Recién veíamos este gráfico que mostraba Marcia en términos de los incidentes y qué pasa cuando usamos la norma y cuando no. Bueno, lo mismo sucede y son metodologías que surgen desde el ámbito público, más que nada. Hay experiencias en México, en Costa Rica, en Perú, la experiencia peruana es muy buena. En Argentina creo que todavía no, pero esto implica, digamos, incluir la gestión de riesgo desde la etapa de prefactibilidad de los proyectos. Y si nos centramos en los negocios, digamos, esto puede ser aplicable tanto como para cuando vamos a emprender, o sea, en la etapa de proyección de nuestro emprendimiento, como un análisis posterior que podemos hacer. Más que nada, si no contemplamos la gestión de riesgo de desastre en los proyectos, lo que estamos sumando es la inversión inicial, más bueno, el mantenimiento y la operación, más los costos de rehabilitación y los costos por pérdidas y daños. O sea, tenemos a la inversión inicial, le sumamos al menos 3 veces 3 tipos de costos distintos. Entonces esto es realmente un número bastante preocupante cuando se analiza de manera cuantitativa, y lo que está diciendo, lo que está arrojando hace más o menos unos 10, 15 años que se está trabajando en esto, es que cuando se aplica la gestión de riesgo a los proyectos, o sea, como desde esta perspectiva del blindaje, la inversión, que quiere decir cuidar la inversión, lo que tenemos como resultado es este otro grafiquito acá que está al costado. Si a alguno le interesa, después les paso, digamos, la información de dónde está esta metodología desarrollada. Es que en la estimación de beneficios esperados de un proyecto, si nosotros incluimos ya los costos de gestionar ese riesgo, que puede ser medidas de mitigación o de reducción del riesgo en sí, nos estamos ahorrando, en realidad, los costos de rehabilitación y las pérdidas y los daños. Parece un poco obvio, pero cuando lo vemos en materia de cómo planificamos, de cómo por ejemplo, se lleva a cabo la infraestructura pública, más que nada, esto a veces no se toma en cuenta. Es un proceso que implica un análisis de riesgo de manera integral. Y es algo que no tenemos la cultura de hacer, lamentablemente, como decía Analía, creo al principio, esto de romper este paradigma de trabajar en lo urgente y no lo importante, y de que no hay tiempo para la planificación, es precisamente lo que vemos que sucede tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Entonces, la gestión de riesgos dentro del sector privado es esencial, porque sucede también que cada vez se van haciendo más, digamos, más infraestructuras o más inversiones en zonas de riesgo medio, alto o muy alto. Y esas inversiones que se hacen son potenciales pérdidas. Es decir, que si estamos acá, en esta triplicación de los costos, si yo no incluyo al menos alguna metodología de análisis de esos riesgos, me voy acá, o sea, sigo acá, digamos, pierdo muchísimo más de lo que esa inversión inicial fue. Y entonces, bueno, empiezan, digamos, los problemas, vemos los problemas que tenemos. Por eso decimos que es esencial la gestión de riesgos desde la parte privada también. Y bueno, esto, digamos, ¿cómo podemos trabajarlo, no?
yo acá las he dividido así, pero desde una visión preventiva también podríamos hablar de manera más amplia, pero algunas herramientas para evitar el riesgo, o sea, para trabajar en la reducción de esas pérdidas económicas, son lo que ya existe, más que nada, más conocido, los protocolos de contingencia, o los programas internos de protección civil, que eso, bueno, por ejemplo, en países que ya tienen un sistema más avanzado, son obligatorios. En Argentina todavía, bueno, no es una cultura que tengamos tanto, pero esta pandemia ha dejado un descubierto eso. Palabritas nuevas que todos hemos aprendido, sanitizante, protocolo de bioseguridad, y bueno, cuántas más, ¿no? Que hemos aprendido en este tiempo, lamentablemente, pero también ser conscientes que un protocolo es apenas un inicio. Estamos hablando de un parche, tapar el sol con un dedo, digamos, como solemos decir. En cambio, cuando ya nos centramos un poquito más desde esta perspectiva de blindar la inversión, que como les digo, si bien surge desde antes de realizar el proyecto, antes de empezar un negocio, se puede aplicar cuando el negocio ya está funcionando. Estamos hablando acá de herramientas como los planes de continuidad del negocio, que en su versión más completa incluyen todo esto, y el blindaje de inversiones como tal. Esta mañana seguramente desde ARAIS les deben haber contado, y quienes no estuvieron, que existe ya una metodología de planes de resiliencia del negocio, que lo que hace es evaluar todas las etapas digamos, del negocio, todas las cadenas de suministros, y la gestión de riesgo desde este enfoque de la gestión de riesgo de desastre, que por ahí tiene la diferencia de considerar, como les decía, los distintos tipos de peligros y las vulnerabilidades, que eso es lo que también tenemos que contemplar cuando hablamos de pensar en el riesgo, que es algo que a veces se nos olvida un poquito. Y bueno, en este sentido, digamos, ¿cuáles son las premisas si tendríamos que pensar en un blindaje de inversiones? Como les decía, los protocolos de bioseguridad no es blindar la inversión, no es evitar las pérdidas ni los daños, es apenas un requisito para funcionar, digamos, en este momento. Importante, sí, importantísimo, que espero, la esperanza sería que todos quienes no tenían esta visión ahora la podamos tener, y desde ahí empezar. Siempre, desde cualquier parte, lo importante es empezar. Pero algo importante como premisa es que el negocio lo tenemos que pensar como una organización, que es un poco lo que promueven, ¿no?, las normas. Y esto también en términos de la cuestión, los componentes internos del negocio, como las etapas del negocio, y sus componentes internos. Pero también cómo se relaciona esto con el entorno, ¿no? O sea, la cadena de suministro, la cadena de pago, los recursos humanos, los procedimientos, los procesos, están fuertemente vinculados a lo que sucede en el entorno, en la ciudad, en el barrio, en la relación con otros negocios del mismo rubro, las normativas, las legislaciones. Es lo que estamos viendo que sucede ahora, ¿no? O sea, nos afecta las restricciones que estamos teniendo para prepararnos para la pandemia, para evitar los contagios, están afectando evidentemente las partes internas de cualquier negocio, la cadena de suministro, las cadenas de pagos. Entonces desde ahí tenemos que pensar cómo que este enfoque, digamos, se basa en esta visión integral de la empresa y de su relación con el entorno. Las medidas que se tomen tienen que considerar también tres factores: o sea, la resiliencia, que es esta capacidad de adaptarnos, más que nada así la vamos a definir, incorporando algún aprendizaje. Por ejemplo, el aprendizaje podría ser que existen instancias que nos pueden ayudar a mejorar toda nuestra cadena de suministro para que sea más resiliente, ¿no? La sostenibilidad, que las medidas que incluyamos tienen que también poder ser sostenibles en el tiempo, y sobre todo tienen que poder ser viables. O sea, no sé, estoy pensando en que las medidas alternativas que yo tome sean cosas que las pueda aplicar. Que no sea nada más un plan lindo para un requisito, pero que después sea totalmente, no se pueda aplicar. Y eso va a depender mucho del análisis que se haga del riesgo en todas las etapas del negocio, y del conocimiento más que nada que se tenga del negocio. Y finalmente pensar que esto es una perspectiva a largo plazo.
el riesgo se gestiona en el largo plazo, no se puede gestionar en el corto plazo de ya. Por ahí alguien me decía que le contaba un poco de qué iba a hablar, que a veces a las empresas les importa, bueno, ya, ¿cómo solucionamos ya esto? Que no nos podemos embarcar en un proceso de meses. Está bien, no nos podemos embarcar en un proceso de meses, pero esto es dinero. O sea, todo lo que hagamos bien en esta parte nos va a redituar en beneficios, en utilidades, si lo pensamos desde ese punto de vista. De todos modos, un aprendizaje continuo, como bien ya también dijeron, y se puede empezar a partir de una respuesta muy concreta como puede ser un protocolo, ¿no? Porque eso ya nos ha hecho tomar conciencia de, por ejemplo, nuestros recursos humanos y de cuán críticos son para el funcionamiento y la continuidad de nuestro negocio. Ese es un poco el sentido que tiene también pensar en largo plazo. Y también porque, bueno, yo soy de las que cree, por eso trabajo en el tema de desastres, que cada desastre es una oportunidad para hacer mejor, ¿sí? Entonces esto nos tiene que servir para, como esta oportunidad para poder mejorar estos temas, que seguramente para muchos eran extraños, como lo del sanitizante, por ejemplo, pero ahora son parte de nuestra normalidad, que no tiene que ser la misma que teníamos antes, tenemos que salir más fortalecidos. Y en este sentido, como les decía, el blindaje de las inversiones empezó como una metodología del ámbito público, en donde se contempla, digamos, el análisis de las inversiones en las etapas previas, en la etapa durante y en la etapa posterior a la inversión. Y acá el análisis de riesgo es transversal, digamos, implica analizar los peligros, las vulnerabilidades, estimar el riesgo, el planteamiento de las medidas, pero todo esto de manera cuantificada. O sea, se dan unas metodologías, lo que se hace es modificar las típicas tasas que uno, a veces, seguramente Gonzalo ahora les puede ampliar un poquito más, la van a latir, pero agregando las estimaciones por el costo de la operación y mantenimiento para la reducción de los riesgos. Eso es algo que se desarrolló y que, como les decía, se ha aplicado. Este en particular es de la experiencia de Perú, que es una de las más completas, y de ese aprendizaje se fue pasando al ámbito privado, a las inversiones del ámbito privado. Y en este sentido lo que nosotros trabajamos, bueno, tuve la oportunidad de trabajar en México, fue con emprendimientos, seríamos MIPYMES, ¿sí? En donde el método que se aplica para, no, digamos, para bajar un poco esto más a la tierra, ¿no? Que son cosas que lo podemos hacer sin tanta necesidad de recursos, simplemente con el tiempo de un par de horas, un par de días para juntarnos y pensar en el emprendimiento, en nuestro negocio. En donde se hace de manera participativa. Lo que importa o lo que se busca es analizar el proceso del negocio, del emprendimiento, del proyecto, desde una visión sistémica. Se descomponen las distintas partes que van a formar este negocio y se analizan una por una en cuanto a los riesgos. Desde esta perspectiva que les decía, contemplar tanto los peligros como las vulnerabilidades. Que las vulnerabilidades son estas condiciones preexistentes, inherentes a la cuestión social. Por ejemplo, en Argentina una vulnerabilidad importante es el tema de la inflación, ¿no? La inestabilidad económica. Todo eso se tiene que contemplar. Y lo que se hace es, se analizan todas estas partes del proceso, del proyecto, del negocio, y se cuantifican en cuanto a cuánto me va a salir estos costos incrementales que vemos acá, tomar medidas que reduzcan o mitiguen esos riesgos. En ese sentido, digamos, una vez que tenemos esa cuantificación, se modifican las actividades y los componentes del proyecto. Acá nada más les dejo, digamos, un ejemplo de cómo se ve esto, y básicamente qué busca o para qué sirve esta metodología. Que se comprendan y se analicen los riesgos de manera colaborativa entre todas las partes del emprendimiento de la MIPYME. Que se puedan detectar actividades que reduzcan las vulnerabilidades, que muchas de esas actividades no requieren de un costo extra. ¿Cuál es el punto, digamos, y que esto se incorpore al proyecto? O sea, lo ideal es hacerlo antes, pero como les digo, muchas veces sucede que lo aplicamos después. Lo hemos trabajado en ambas instancias y funciona bien, digamos. Digamos, ¿cuál es el punto para tomar decisiones?
si este blindaje de inversiones, o sea, es decir, el costo de estas medidas de reducir o mitigar el riesgo, que es un costo incremental a mi inversión inicial, supera el 10%, que en realidad eso es como el máximo. Lo ideal es un 4%, entre un 4 y un 10%. Se recomienda no hacer la inversión. Y esto ya contempla esta metodología, la ubicación de los proyectos, que es lo que les decía que, por ejemplo, las grandes aseguradoras están alertando, porque cada vez, digamos, no podemos hablar de zonas sin riesgo, eso no existe en ningún lado del mundo, digamos, porque el riesgo es una construcción social. Entonces, digamos, estos tipos de metodología parten desde la ubicación, pero también analizan al interior, en cada uno de los componentes de los negocios o de los proyectos, los riesgos y los cuantifican. Y como les digo, si supera el 10% este costo incremental que yo tendría que sí o sí incorporar, se recomendaría no hacer la inversión porque, bueno, no me va a convenir económicamente tampoco, en esta visión de los beneficios esperados que les decía que es lo que se modifica, el cálculo de esos beneficios esperados. Esta es la versión, digamos, más simple, más casera de la metodología, no por eso menos rigurosa. Esto nosotros lo hemos trabajado con muchas cooperativas, emprendimientos sociales en México, y más o menos son 2 días de trabajo, 3 días en donde se hacen talleres participativos, y también al compartir entre las diferentes experiencias de los mismos rubros, se van mejorando los proyectos unos con otros. Y bueno, como reflexiones finales, digamos, un poquito dejar en claro esta idea de que gestionar el riesgo, digamos, implica trabajar en identificar esos riesgos, pero también analizarlos. Y este análisis va a significar la cuantificación de los costos por las pérdidas y los probables daños. Esto, hay mucha información que ya se puede usar para, digamos, para hacer estas estimaciones. Hoy por hoy es un requisito prácticamente en todos lados que uno puede encontrar un mapa de riesgo en donde podés ver rápidamente, hasta para comprar un terreno para una inversión, o sea, desde ese punto de vista hasta una infraestructura pública más grande. Y como les decía, o sea, no vamos a transitar hacia un desarrollo resiliente, sostenible, si el sector privado no incorpora esto dentro de sus prácticas habituales. ¿Por qué? Por lo mismo que les decía antes, ¿no? Que si cada vez tenemos más pérdidas y más daños, esto va a afectar el desarrollo, la calidad de desarrollo que podamos tener. Bueno, hasta acá mi presentación. Quería terminar con esto, ¿no? Que los desastres no son naturales. Espero que cuando lo lean por ahí, sobre todo en la prensa, esto de los desastres naturales, las catástrofes naturales, eso no existe. Y mientras más antes lo comprendamos, muchísimo mejor para nosotros. Muchas gracias. Gracias, Vale, excelente, muy clarito. Hermosa tu presentación. Gonzalo, si querés avanzar, no tenemos ninguna pregunta, no sé si hay alguien que no ha podido ingresar al chat, sino al finalizar, Gonzalo, damos el espacio para las consultas. Bueno, muchas gracias por la invitación a conversar aquí con ustedes. Interesantísimas las presentaciones previas. Bueno, vamos a hacer un zoom en esas presentaciones, van a escuchar que vamos a estar trabajando con varios de los conceptos mencionados, y vamos a focalizarnos, como decía recién, en proyectos, ¿no? Pueden ser proyectos de ámbito público o ámbito privado. Para ambos áreas, esto lo que vamos a comentar aquí se aplica. Bien. Muchas personas no entienden, a ver, cuáles son los conceptos de riesgos en los proyectos, ¿no? Y entonces empiezan a gestionarse en forma bastante incorrecta, ¿no? Y he podido, a partir de la consultoría que he estado trabajando, en capacitaciones en diferentes organizaciones, he podido detectar varios errores que frecuentemente y dentro de las mismas organizaciones repetimos, ¿no? Parece mentira que no aprendemos. Entonces, bueno, voy a comentar un poco de los errores típicos que tenemos en la gestión de riesgo en los proyectos, y cuál es un enfoque totalmente compatible con el que decían Marcia y Analía, ¿no? Que es de la ISO
¿no? Que es el enfoque de buenas prácticas del Project Management Institute, ¿no? Con un enfoque para la gestión de los riesgos. Como decíamos recién, van a ver que muchos de los conceptos que aplicaba Valeria, o que aplicaba, decían, Marcia y Analía, se repiten. Pero acá los vamos a estar organizando de otra forma y profundizando de otra manera. Va a estar muy interesante así ver las 4 exposiciones. Bien. A ver. Bueno, parece que después de estas presentaciones previas queda en claro, ¿no? ¿Cuál es la importancia de la gestión del riesgo? No vamos a recalcar mucho de esto, prometo ser breve en toda mi presentación. Pero bueno, tenemos un entorno globalizado. El incremento de la incertidumbre se ha elevado exponencialmente. No olvidémonos del tema de la pandemia. Ya de por sí, el cambio que estamos teniendo en todos nuestros medios, en ámbitos, privados, sociales, económicos, eso provoca que la incertidumbre se haya despegado. Y por lo tanto, tengamos la necesidad de hacer una gestión integral del riesgo, en la organización, y bueno, ahora en el proyecto en particular. Todos los proyectos tienen implícito algún tipo de riesgo. Convengamos en esto. ¿Las operaciones de una organización tienen sus riesgos? Sí, pero un proyecto tiene muchos más riesgos. ¿Ok? Porque un proyecto es diferente, no es repetitivo. Generalmente tiene una forma nueva de hacerlo, o un nuevo objetivo, o una nueva circunstancia, y eso provoca que el riesgo aumente. Pero esto también hay que tener en cuenta que sí podemos controlarlos, sí podemos reducir el impacto, o reducir la probabilidad de ocurrencia, o podemos potenciar que ese riesgo ocurra. Recordemos, como habían dicho recién en las anteriores exponentes, que un riesgo es un evento de probabilidad incierta, que si ocurre, me puede afectar un objetivo, positiva o negativamente. Ya vamos a ver que siempre estamos pensando en el riesgo negativo, pero también tenemos oportunidades que también tenemos que gestionar y tenemos que incrementar las posibilidades de que ocurran. ¿Ok? Y esto lo tenemos que hacer con un proceso de gestión de riesgo en forma regular, permanente dentro del proyecto, consistente. Como recién decía Valeria, no lo podemos hacer ya. Ya tenemos los problemas y ya. Y bueno, ya vas a estar gestionando un problema que ya ocurrió. Ese evento ya ocurrió, como se diría la contingencia. Fenómeno, bueno, sí hay que hacerlo. Pero tenemos que pensar en el futuro. ¿Ok? Por eso hay que plantear un procedimiento, un proceso para poder gestionar esos riesgos, que son eventos de probabilidad incierta. ¿Ok? Vamos a tener que calcularlo. ¿Vamos hasta acá, gente? Bien. Pero también, bueno, lo que no solamente yo lo he detectado, sino que mucha gente que está trabajando en proyectos, vemos que los riesgos en general son un área que las organizaciones medio que no desprecian, pero no le prestan la atención necesaria, o directamente no le prestan atención. Vemos que, por ejemplo, se trabaja muy fuertemente en la definición de procedimientos, procesos de producción, procesos de administración, es más, hasta los certifican, como podrán comentar acá la gente de IRA, pero a riesgo no. ¿Ok? No tienen pasos previstos. Y muchas veces entonces esto lo toman de forma ligera, rápidamente, como para dejar contento a alguien que se le ocurrió, habría que pensar en riesgo. Bueno, pero tengo que sacar las papas de fuego hoy, entonces, ¿cómo querés que yo esté pensando en lo que pueda llegar a pasar dentro de 2 o 3 meses? Es una locura. Lamentablemente sí lo deberíamos estar pensando. Y bueno, entonces acá vamos a hacer foco, poquito, en algunos errores que observamos en la gestión de proyectos. A ver, uno de los primeros errores es que el ignorante es feliz. ¿Qué significa esto? Que si no pienso en riesgos, estoy contento hoy, y bueno, me preocuparé cuando pase.
Cuando sucede ese riesgo, como decía Valeria, probablemente ya los costos que tengamos, me impactó mucho en lo que decía Valeria, acerca de los costos de rehabilitación evitados, los beneficios perdidos. Bueno, ese, como nosotros le decimos en nuestra terminología, el impacto. A ver, hay que medir el impacto. ¿Y cómo lo medimos el impacto? Bueno, muy bien lo decía Valeria. Tenés ahí costos, beneficios perdidos, costos de rehabilitación, multas, penalidades, retrabajos, ¿ok? Pero bueno, muchos dicen, bueno, pero eso lo veo después. Hoy estoy feliz, me quiero dedicar a lo mío. Otra de las típicas que uno encuentra de gente bastante soberbia, ¿no? Que te dicen, mi proyecto no tiene riesgos. Nosotros somos muy especialistas en proyectos, mi organización está preparada y nosotros, a ver, no tenemos riesgo acá en mi proyecto. ¿No tenés riesgo en tu proyecto? A ese tipo de gente, me gustaría apostarle, ¿no? Y empezar a hacer un buen diagnóstico, a ver, de ese proyecto y a ver si realmente no tiene riesgos. Si no tiene riesgo ese proyecto, me llama mucho la atención. Probablemente sea más bien una operación, ¿no?, muy aceitada dentro de la organización, donde el riesgo se ha acotado de sobremanera. Otra gente que se ha quemado con leche, ¿no?, te dice, mi única estrategia es evitar el riesgo. No me hables de riesgo, yo únicamente voy a alargar o voy a ejecutar mi proyecto cuando no tenga ningún riesgo. Entonces te puedo avisar que probablemente tus beneficios vayan a ser nulos. Porque como bien decía ahí Valeria, ¿cuánto vas a estar gastando para no tener ningún riesgo? ¿Cuántas actividades vas a hacer? ¿Cuántas actividades vas a blindar? ¿Ok? Para que no tenga ningún riesgo. ¿Ok? Entonces, eso tampoco se puede. Porque en nuestro proyecto tenemos que tener un costo y beneficio. Como decía Valeria, si te va a costar más de un 10%, ojo, ¿no? Pero, o 4%, como estaba diciendo algunos números Valeria. Pero bueno, no podemos evitar todos los riesgos. Pero sí podemos hacer una gestión adecuada de ellos. Podemos evitar algunos, podemos mitigar la probabilidad de otros, o podemos enfrentar cuando sucedan otros. Pero ya teniendo algo planificado hoy, eventualmente. Y otros riesgos, y bueno, no haré nada. Pero ya lo tengo decidido desde ahora. Pero, a ver, pero con razones fundadas. Bien, otra cuestión. Poca o nula formación en gestión de riesgos. Sí, es bastante, bueno, continuando las presentaciones anteriores, es muy normal observar que las organizaciones le prestan poca atención y alguna que le presta algo de atención deja reservado en algunas personas la gestión de riesgo, que tienen alguna formación. Particularmente, por ejemplo, soy docente de gestión de proyectos, y estas son áreas que cuando las explicamos a veces son de pocas horas, pero es toda una especialización. Hay gente especializada en gestión de riesgo en proyectos. Solamente son esos profesionales en gestión de riesgo dentro de proyectos. No digo que todas las organizaciones lo tengan que tener, pero sí deberían tener personas que estén formadas. Es más, la gente, los miembros del equipo del proyecto deberían estar formados en gestión de proyectos. Por eso, lo que está continuando, el siguiente error frecuente es que delegan la gestión del riesgo generalmente en el jefe de proyecto. O en algún pobre loco que generalmente dijo, hay que tener presentes los riesgos. Listo, estás nominado vos para la gestión de riesgo. Y toda la organización, como Poncio Pilatos, se lavó las manos. Y lo dejaron solo, como el profeta gritando solo en el desierto. ¿No? Tengan en cuenta cómo terminan los profetas que están gritando solo en el desierto, ¿no? ¿Dónde termina su cabeza? ¿Ok? Por eso, es el equipo aquí que debería estar participando entero dentro de la gestión del proyecto. Y aquí
que cuando estamos diciendo, a ver, una de las cuestiones que es importante, que la gestión tiene que ser integral. La gestión del riesgo tiene que ser integral y todos somos responsables. Bueno, fenómeno. Pero también hay un dicho, cuando todos somos responsables, nadie es responsable. Bueno, fenómeno. Sí, todos tenemos que gestionar el riesgo, fenómeno. Pero cuando tengamos detectado riesgos, lo que te dice el Project Management Institute, como una buena práctica, que cada riesgo debería tener un dueño. El owner, como le dicen. Un dueño. ¿Qué significa ese dueño? Bueno, que va a haber una persona que va a estar encargada de hacerle seguimiento y probablemente después de ejecutar las acciones necesarias para su gestión. Como por ejemplo hacer alguna acción de mitigación, por ejemplo una acción de respuesta. Bien, pero entonces tenemos dos dimensiones. Somos todos responsables, no es que solamente el jefe de proyecto o algún pobre loco profeta que estará encargado del riesgo. No, somos todos responsables, pero para los riesgos determinados, sí o sí, debería haber una persona que esté haciéndole seguimiento. ¿Y qué está encargado? Es esa persona que tiene que estar roteando en el horizonte si vienen las nubes y pegar el primer aviso. Esa persona muy probablemente después lo tenga que ejecutar o no las acciones que estén planificadas. Un gran problema de los riesgos en los proyectos es que hay escasa información. Tenemos muy poca información y eso que en las organizaciones lo tenemos. Tenemos la información, no tenemos que salir a buscar, a preguntarle, Iram, decime cuáles pueden ser los riesgos de mi proyecto. ¿Ok? O a ver, buscar algunas de esas famosas listas, por ejemplo mencionaban las listas Pestel, ¿no? Que sí, para determinadas áreas de mercado existen y son muy buenas, son excelentes. Pero la información generalmente la tenemos ya en nuestra organización. Porque ya hemos hecho proyectos similares. Pero sobre todo, bueno, también estoy dando capacitaciones en proyectos ágiles, en proyectos predictivos, muchas veces las lecciones aprendidas, es decir, las metidas de pata o las cosas que hemos hecho bien para los riesgos acá, no las recolectamos. No las estamos guardando en algún lugar para que les sirvan después a Marcia para su próximo proyecto. No, quedó entre mis dos orejas y lo más probable que yo también me lo olvide para mi próximo proyecto. Por eso en los enfoques ágiles está muy bueno el tema de las lecciones aprendidas porque se lo está haciendo en cada iteración. La iteración son periodos muy cortitos de tiempo, son 2, 3, 4 semanas, y termina esa iteración donde, a ver, ¿qué hicimos bien, qué hicimos mal? Para gestionar, por ejemplo, los riesgos. Eso está muy bueno, ¿por qué? Porque esa información ya enseguida la van a utilizar para las próximas iteraciones. En los enfoques predictivos, eso es una lección que tendríamos que estar aplicando, tenemos que hacer una buena gestión de las lecciones aprendidas. Es decir, metimos la pata, no visualizamos determinados riesgos, lo gestionamos mal. Bueno, a ver, lecciones aprendidas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a gestionar para la próxima? Y por favor, comuniquémoslo al resto de la organización. No quede solamente para nosotros, o para mí como jefe de proyecto, que soy el encargado de recolectar estas lecciones aprendidas, generalmente hacia el final del proyecto, y hacia el final del proyecto ya estoy desesperado por hacer otra cosa, ya no quiero saber más nada con mi proyecto. ¿Ok? Entonces, esta es una de las cuestiones. Metemos la pata siempre en el mismo agujero, ¿no? O pateamos siempre la misma piedra. ¿Por qué? Porque no recolectamos la información de los riesgos. ¿Bien? Tenemos algunos listados típicos, ¿viste? De los Pestel, por ejemplo, que son muy buenos, pero los tenemos ahí como un template en la organización que no se actualiza desde hace cuántos años. ¿Bien? Otra cuestión que pasa muy comúnmente, que cuando ya hay Gonzalos que ya han hartado a varios gestores de proyectos, o ya hay oficinas de gestión de proyectos que te dicen, tenés que planificar los riesgos. Bien, fenómeno, te los planifican. Habría que ver con qué nivel de seriedad te los planifican, pero bueno, tienen muy lindos documentitos, algunos grafiquitos, tienen unas planillas, a veces de análisis cuantitativos también de riesgos, pero después no lo gestionan. Es decir, eso quedó dormido en el momento del arranque del proyecto cuando planificaban. Pero después no hacemos más nada. ¿Ok? Y cuando pasa algún riesgo, ¡epa! ¿Qué pasó? Ahí en ese momento empezamos a pensar qué hacemos. Pero no habías planificado algo.
¿Bien? Okay. Bueno, entonces ese problema entonces significa que esa planificación no estaba bien hecha. ¿Ok? Porque esa planificación después hay que gestionarla de forma regular, con tiempos, con cronogramas, con responsables, y eso tiene que estar planificado. A ver, decíamos recién, un riesgo puede ser positivo o negativo. Realmente pensamos en lo negativo, pero te perdiste la posibilidad de aprovechar algunas oportunidades. ¿Qué pasaba si vos empezabas a trabajar para que una oportunidad suceda? ¿No? Entonces, bien, y tengas un mejor negocio todavía. Porque también hay oportunidades. Bien, no pensemos solamente en lo negativo. A ver, y otros piensan en esto, ¿no? No, sí, está bien, Gonzalo, yo entiendo la importancia de gestionar los riesgos. Pero es mucho trabajo. Fíjate, si no estás hablando, miremos la próxima diapositiva, mira la cantidad de trabajo que me va a implicar. Esfuerzo, tiempos. Bueno, pero, ojo, tampoco tiene que ser, como decía Valeria, más caro el collar que el perro. ¿No? Tienen que tener una relación de costo-beneficio. Pero tampoco es complicado. A ver, para un súper gran proyecto, y sí, contratate a algún especialista en proyectos que te haga un análisis Monte Carlo, wow, un cálculo muy, muy detallado de análisis cuantitativo, de probabilidades por impacto para calcular la exposición, sacar el valor monetario esperado, que sería el fondo de contingencia, el chanchito para los riesgos. Pero, a ver, sí puede ser que para algunas cosas, para algunos escenarios sea complicado, necesites herramientas estadísticas. Pero para la mayor parte de los proyectos no hace falta. Con el conocimiento que podemos llegar a tener, un poquito más de práctica, podemos gestionar los riesgos. Y con eso vamos a tener súper resultados. ¿Ok? Súper resultados. Bien. El PMI, el Project Management Institute, recomienda un proceso que es totalmente compatible con lo que te dice la ISO, ¿no? Son estándares, ¿no? ¿Qué te dice? Bueno, planifiquemos el riesgo. Ideal, cuando empezás a ver la primera fase del proyecto, ¿viste? Cuando empezás a trabajar con la prefactibilidad del riesgo, empezalo ahí. Empezalo ahí. Y esta es la organización en su deber, ¿no? Porque ya no es el deber del gestor de proyecto en sí. ¿Por qué? Porque si uno tuviese que planificar la gestión de riesgo cada vez que va a empezar un proyecto, es una locura. Yo ya te diría, me voy, yo soy el primero en irme, si tengo que hacer todo, pensar cómo se tiene que gestionar el riesgo. Generalmente las organizaciones ya tienen templates, ya tienen procesos armados de cómo se debería gestionar el riesgo. Después cada jefe de proyecto, cada equipo, lo define, lo configura para su proyecto específico. Entonces, generalmente las organizaciones ya te dan algunas técnicas. ¿Quiénes deberían ser responsables? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Y uno de los primeros pasos ya en un proyecto es identificar estos riesgos. Es identificar el riesgo y la fuente, porque generalmente hay que ir a trabajar sobre la fuente de los riesgos, no sobre lo que uno detectó como problema, pues ya es tarde. Tenés que ir a trabajar sobre la fuente. Tenés que detectar esos disparadores o los triggers que te van a anunciar que puede llegar a venir un riesgo. Y bueno, acá las anteriores expositoras decían, participen todos. Sí, está bien, fenómeno. Yo decía recién en la anterior diapositiva, participen los miembros del equipo. No, pero deberían participar también los stakeholders, todos los interesados de la organización y de afuera eventualmente que estén relacionados con el proyecto. Más de uno cuando vea un riesgo que de donde está asociado, se va a hacer socio de la solución. ¿Ok? Porque cuando uno muestra un listado de riesgos con los problemas o sea, las consecuencias que me trae, y uno ve que desde afuera de un proyecto donde, epa, ¿qué me están diciendo? Que yo también acá soy una de las posibles causas o fuentes de este riesgo, se va a hacer socio probablemente también. Aunque no esté participando dentro del proyecto, se va a hacer socio de la solución. Análisis de los riesgos. Gente, hay técnicas muy sencillas, con técnicas cualitativas que con brainstorming solucionamos, donde medimos a los impactos, medimos los riesgos, esos riesgos identificados, y medimos por la probabilidad de ocurrencia, y
los impactos. ¿Ok? Y entonces, y esto con matrices que son muchas veces de colores, entonces si es alto impacto, baja probabilidad, tiene un color. Y generalmente los alto impacto, altas probabilidades tienen colores rojos o naranja. Y eso es suficiente como para que todos los miembros de un equipo de proyecto ya empiecen a identificar, opa, mira cuántos riesgos tenemos rojos. Generalmente lo que te dicen las técnicas, esos riesgos rojos, naranjas, amarillos, sí o sí deberían tener un plan de respuesta. Algo tenés que hacer, o evitarlos, mitigarlos, transferirlos, sacar un seguro con una aseguradora, ¿no? Responderlos si eventualmente pasan, o no hacer nada, pero eso ya ya te ayuda ese tema de hacer un análisis de riesgo cualitativo, simplemente con ponerle colores a los riesgos, ya está. Es más, muchas organizaciones te dicen, Gonzalo, no me ponga más de 2 riesgos rojos. ¿Por qué? Porque su umbral de riesgo es determinado. No quiere usar mucho, usar con proyectos que tengan muchos riesgos rojos, que son de alta probabilidad, alto impacto, entonces te dicen reformularme el proyecto. Bueno, fenómeno. Digo, sí lo puedo reformular. Pero otros proyectos, generalmente estos son los proyectos más grandes, ¿no? Típicos proyectos donde yo soy proveedor y voy a andar haciendo licitaciones, donde mi margen de ganancias son pequeños. Ahí es donde ya directamente los riesgos los tengo que empezar a hacer análisis cuantitativos, ¿no? Donde la probabilidad ya está bien calculada, es un 35%, y el impacto son, si llegara a suceder esto, entre los costos de rehabilitación, los beneficios perdidos, las penalidades y todo lo demás, voy a tener que pagar, yo estoy calculando que van a ser $200.000, por ejemplo. Entonces, sí, bueno, sí, ahí hagamos un análisis cuantitativo. Entonces, la probabilidad por impacto me va a dar lo que se le denomina muchas veces la exposición. Estoy comentándole así conceptos, ¿no?, que son importantes, la exposición. ¿Por qué? Porque yo no puedo, ante todos esos impactos, no puedo juntar todo ese dinero como para solucionar los proyectos, sino que tengo que destinar un fondo de contingencia, que es la sumatoria de las exposiciones de todos esos probables riesgos. Y ese va a ser mi chanchito, mi fondo de contingencia para utilizarlo para todos esos riesgos. Si está bien calculado, lo más probable es que ese fondo de contingencia lo gaste. Se debería gastar. Porque muchos riesgos van a suceder, otros riesgos no van a suceder. Pero ese fondo de contingencia que me permite calcular las técnicas cuantitativas es ideal. Porque entonces eso ya lo puedo reservar, lo puedo presupuestar y puedo saber cuál sería mi beneficio en el proyecto, sobre todo cuando trabajo con beneficios pequeños. Si ustedes tienen un beneficio muy grande, y bueno, no hagan análisis cuantitativo, pero bueno, gran parte de su beneficio va a ser comido para la gestión de esos riesgos, o el impacto, para cubrir el impacto de esos riesgos. Gonzalo, Bien. deberíamos ir... Perfecto, voy terminando. Sí. Y bien, tenemos análisis de los riesgos, tendría que planificar respuestas para esos riesgos. Recuerden que hay oportunidades y amenazas, que son los riesgos negativos. Y a lo largo de todo el proyecto, debería estar haciendo un monitoreo de cómo estoy trabajando en la gestión de riesgos. ¿Ok? ¿Estoy trabajando bien? ¿Estoy trabajando mal? Lecciones aprendidas. Tengo que hacer seguimiento de riesgos. Debería haber reuniones regulares en mi proyecto, donde el equipo está haciendo seguimiento. Este riesgo ya desapareció, ya no va a pasar, este riesgo está por pasar, este riesgo cómo lo estamos gestionando hoy, que ya ha pasado. Y siempre puede llegar a haber nuevos riesgos. ¿Por qué? Porque los proyectos estamos en situaciones dinámicas. Pueden llegar a suceder nuevos riesgos. Bueno, gente, para ir terminando. La gestión de riesgos en los proyectos no es fácil. Es cierto, no es fácil. ¿Por qué? Porque supone un costo que muchas veces no lo tenemos en cuenta en los proyectos. En los proyectos, ¿cuánto va a costar la ejecución? Listo, tanto cuesta el proyecto. No, pero agregarle también la gestión del riesgo. Es cierto, hay que poner gente, o parte del tiempo de la gente, recursos, equipos, dinero, ¿bien? Pero casi es de apuesta. Pero es un mal mucho mayor no hacer nada. Y eso va a salir mucho más caro. Bien. Bueno, espero haber cumplido con los tiempos, haber cubierto algunas expectativas de ustedes. Bueno, y muchas gracias.
Gracias, Gonzalo, muy clara tu presentación, muy dinámica, muy didáctica también, porque justamente el abordaje de los riesgos con una mirada integral. Gracias a todos los participantes. Bueno, como una reflexión final, vimos la gestión de riesgos desde la parte normativa. El mundo hace unos cuantos años, sobre todo desde que empezaron a cambiar las normas, desde el año 2015, cuando se adquirieron las estructuras de alto nivel, la gestión de riesgos ya es innegociable, ¿sí? No hay norma que ya no surja y no nazca a nivel mundial como vínculo de intercambio comercial reconocido a través de la Organización Internacional de Estandarización sin la gestión de riesgos incorporadas. ¿Sí? Es además aquel que lo adopta como norma fantástico, pero aquellas organizaciones que no adoptan normas y que trabajan para mantener nuestra sostenibilidad en este mundo y trabajar en forma conjunta y mancomunada como sociedad que somos en este planeta y en esta comunidad que es única, una solita por ahora, y entre todos lo tenemos que compartir. Y tomo algunas palabras de Valeria, en donde las catástrofes naturales, como de alguna manera no son como tal, a veces son consecuencia de nuestros actos, y es muy importante tomar conciencia y ser conscientes de lo que somos en este mundo y de nuestra responsabilidad en el desarrollo sostenible y en el aporte en los objetivos del desarrollo sostenible. La gestión de riesgos tiene que estar incorporada en nuestra vida cotidiana, más allá de cualquier organización, porque obviamente forma parte de la planificación. Cada cosa, cada acto que asumimos o que tomamos, cada decisión genera un impacto. Ese impacto puede tener una consecuencia. Siempre tenemos que tratar de trabajar que ese impacto sea el menor posible desde el punto de vista negativo y el mayor posible desde lo positivo. Es decir, trabajar en el desarrollo sostenible entre todos y como una gran comunidad que somos, ¿sí? Como una gran sociedad. Gracias, Analía, gracias, Marcia, gracias, Valeria, gracias, Gonzalo y Viviana, por esta posibilidad de formar parte y participar de este evento de ProCórdoba. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a este excelente, brillante panel, que yo resumiría así, diríamos, sumamente didáctico, con una temática que a veces no es fácil. No es fácil en el sentido, nosotros como usuarios, por ejemplo, y que aplicamos, por ejemplo, todo el tema de las ISO en nuestra organización, sabemos que necesitamos como incorporar metodología, incorporar incluso vocabulario, no es lo mismo una palabra sinónimo que la otra, es decir, a veces tiene también todas sus especificaciones. Y esto hace, a lo que ustedes comentaban muy bien, la importancia de asumirlo como parte de nuestro día a día en el trabajo y en el desempeño. No únicamente el tema de la ISO y de la calidad, sino también esto ahora también del tema del riesgo. Entonces, creemos que todavía hay que seguir sensibilizando sobre estos temas, que se observe de que no es algo que va paralelo a un sobreañadido, sino de que forma parte como un elemento vital y como una herramienta súper necesaria para todos estos tiempos. Por eso yo tomo incluso como el principal logro en estas jornadas, es poder haber podido incorporar este panel. Ya de por sí es un gran logro, pero que en las jornadas se haya podido incorporar este panel. Y por otro lado, de que en este panel estén también los representantes con la súper, digamos, especialidad que tienen ustedes, tanto, diríamos, como IRAM, en las aplicaciones de las normas ISO, como también de los especialistas con la mirada y el abordaje de la gestión de riesgo, de desastres o en el tema de los proyectos. Entonces creo que también el resultado es haber unido a este panel de expertos, y que seguramente de acá en más van a seguir también entre ustedes intercambiando opiniones o haciendo sinergia entre sus propios conocimientos y aplicaciones. Y felicito más que todo esa forma didáctica en haber presentado todo. Las personas que se encuentran, diríamos, presentes, que son todas, diríamos, que conocemos, diríamos, la amplia, diríamos, experticia que tienen en todos los ámbitos, públicos, privados, vemos del Ministerio de Salud, de empresas de Buenos Aires, de la universidad. Por eso es gente que a su vez replica, y que a su vez se constituyen también en nodos de difusión en sus propios ámbitos. Y eso creo que es la principal semilla que tenemos que seguir sembrando en estos momentos, ser nodos de vínculos para poder difundir en nuestros propios ámbitos y relaciones y redes esta temática.
el momento, como dicen, es de un mediano o largo plazo, pero el momento es ahora o ya fue ayer. Entonces, también creo que cambiar los propios discursos nuestros en cómo seguimos acercando con este lenguaje más entendible, totalmente claro, como lo hicieron ustedes, para poder seguir sumando más gente que pueda entrar dentro de esta mayor ya aplicación del tema de los sistemas de calidad como el tema de gestión de riesgo. Muy agradecidos por haber formado parte de este panel, y esto se replica por formar parte también de las jornadas. Entonces es una enorme, diremos, no únicamente ya semilla, sino acción que ustedes han realizado en el día de hoy. Así que muy agradecidos a ustedes, a las personas que nos están escuchando, y también felicitar a los participantes que se han sumado, porque digo, son gente muy especializada, la gente que se encuentra aquí y de que han estado participando, algunos de ellos a la mañana, y sabemos que otros se suman ahora para el panel que continúa, que los invitamos, que es también de gestión de riesgo, y desde la visión, desde la academia, desde la universidad. Muchas gracias a todos, nos vemos en próximas actividades. Gracias. Gracias a todos, Adiós. hasta luego. Adiós. Anden muy bien.